Buenos días, el día de hoy presentaremos el tema de tipos de segregación. Esto fue elaborado por Julián Gutiérrez Blanco y su servidor Ramón Alejandro López Martínez. Las segregaciones son una serie de efectos químicos que ocurren en el proceso de solidificación, que consiste en una diferencia de composición química en una aleación. Esto se presenta porque la difusión no es capaz de homogeneizar el sólido formado durante el tiempo que dura la solidificación. Este fenómeno sucede cuando hay enfriamientos bruscos en una aleación a alta temperatura, ocasionando que la difusión de un metal en otro no sea uniforme, generando una segregación sin equilibrio durante la transición de su estado líquido a sólido. Dependiendo la rapidez de enfriamiento, el porcentaje de difusión de un metal en otro puede verse afectada durante el cambio de fase, teniendo un rendimiento mayor o menor al estimado en los diagramas de fases. La segregación central es un fenómeno asociado a la solidificación de metales y aleaciones, consistente en una no uniformidad de la composición química. En el caso del acero, este contiene elementos de aleación, tales como el cromo, fósforo, azufre, vanadio, algunos de los cuales están formados solutos que son más solubles en el sólido que en el líquido, de manera que durante la solidificación del acero, en los procesos de colada, estos compuestos tienden a abandonar el sólido recién formado y enriquecer el líquido remanente. La microsegregación se presenta en las regiones que comprende tanto a las celdas como a los brazos dendríticos secundarios. En la escala microscópica podemos observar que hay un sucesivo enriquecimiento en soluto para producir capas sucesivas dentro de las dendritas y celdas, y se generan distancias pequeñas. Puede ocurrir fragilidad en caliente en el punto de fusión más bajo a temperaturas por debajo del sólido en equilibrio. La macrosegregación ocurre en distancias grandes abarcando la superficie y la parte central del material, teniendo una mayor concentración de metal difundido en la superficie en comparación a la región central. No es posible tratarse por homogeneización para eliminar la distribución sin equilibrio. Puede ser tratado por trabajo en caliente, reconstruyendo la pieza nuevamente. Existen 4 factores importantes que pueden conducir a la macrosegregación en los lingotes: la contracción térmica debido a la solidificación y a la diferencia de las temperaturas, las diferencias de densidad en el líquido interdendrítico, las diferencias de densidad entre el sólido y el líquido, y por último, las corrientes de convección impulsadas por la temperatura e inducidas por las diferencias de densidad del líquido. Ejemplo de macrosegregación. En el sistema plomo-antimonio se presenta un eutéctico con una composición de 11% de antimonio a 252 grados centígrados. Entonces, si tenemos una aleación del 20% de antimonio, y como la densidad del antimonio puro es menor que la del líquido, los cristales de antimonio suben a la superficie y el eutéctico se queda en la parte inferior del lingote, como se puede observar en la figura B. Segregación inversa. Esta proviene de la segregación dendrítica. Consiste que entre las dendríticas columnares hay un líquido con elevada concentración de soluto, que debe de fluir entre ellas para compensar la concentración y aumentar la concentración de soluto en otros puntos del lingote que no sea el centro. El flujo de este líquido interdendrítico se desplaza por gravedad. Esto se ve mucho en las aleaciones de aluminio-cobre. El cobre segregado en el líquido aumenta su densidad y hace que se hunda. Este efecto se ve aumentado por la diferencia de temperaturas que aumenta las corrientes de convección. La sección que atrae el líquido hacia la superficie es debida a la presencia de canales interdendríticos, a la contracción hacia el centro de la pieza y a que las paredes se separan del molde. Como podemos ver en estas dos imágenes, la de la derecha nos muestra las dendritas y cómo se vería la estructura. En la izquierda podemos ver que las partes más negras es donde esto representa como profundidad, que sería el cobre que está hacia abajo. Como podemos ver, las líneas como que se van moviendo del centro, ya que intentamos que la concentración no esté solo en el centro del lingote, sino que se mueva. Ahora veremos un ejemplo de segregación dendrítica. Empezaremos con un enfriamiento rápido y que esté fuera del equilibrio. Este genera un intervalo mayor de temperatura, en el cual el líquido y el sólido están presentes al mismo tiempo.
La última solidificación ocurre a una temperatura más baja que la que vamos a ver en nuestro diagrama de equilibrio. El último líquido en solidificarse tiene una concentración mayor del metal que representa un menor punto de fusión. Cuando mayor sea la rapidez de enfriamiento, más grandes serán los efectos mencionados. Esto que acabo de decir es lo que veremos a continuación en el diagrama, pero es preferible decir esto primero para que se vaya entendiendo un poco más. En el diagrama de solidificación que veremos a continuación, muestra los cambios de fase desplazados, tanto temperaturas inferiores y pseudofases de A y de A2. En estado sólido, a diferencia de composiciones, aunque no de estructura. Ahora explicaremos la gráfica que tenemos a la derecha. Imaginemos que si estudiamos la cinética de enfriamiento de una aleación que nosotros vayamos creando, tenemos un diagrama de solubilidad total en estado sólido, o sea, un sólido que está compuesto con B, con el 30% de nuestro elemento B. Observamos que la solidificación empieza en la temperatura T1, entonces nos ubicamos T1 en el diagrama y forma una solución sólida de composición A1. En T2 el líquido está en L2 y la solución sólida que se forma ahora en la composición A2, como la difusión es demasiado lenta para conservar el mismo ritmo que el crecimiento cristalino, no se tendrá suficiente tiempo para lograr uniformidad en el sólido y la composición promedio estará entre A1 y A2, por ejemplo. A2 conforme la temperatura desciende. La composición promedio de la solución sólida sigue una línea de sólidos, fuera del equilibrio desde A1 hasta A5, que se muestra punteada en la figura 5.37, que es la que tenemos a un lado. Por otra parte, el líquido tiene esencialmente la composición dada en la línea de líquidos, ya que la difusión es relativamente rápida en el sólido, en T3. La solución sólida promedio será la composición de A31 y a su vez desde A3. Bajo un enfriamiento en equilibrio, la solidificación debe de completarse en T4. Sin embargo, como la composición promedio de la solución sólida 4 no alcanza todavía su composición de la aleación, se tendrá un remanente líquido. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que ese líquido se va a guardar para utilizarse posteriormente. Esto, al aplicar la regla de la palanca en T4, obtenemos que el sigma 4 ocupa un 75% de la aleación, mientras que el líquido 4 solo está compuesto por el 25%. La solidificación continúa hasta que se alcanza T5. A esta temperatura, la composición de la solución sólida en A5 coincide con la composición de la aleación y la solidificación entonces se completa. El último líquido que se solidifica en L5 es más rico en B, puesto a que el remanente líquido aquí fue cuando hizo efecto, que el último líquido que se verá solidificado bajo condiciones de equilibrio.